Muy buenos días, bienvenidos a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los saluda María del Carmen Bunia y es un placer encontrarme con ustedes en este espacio cada sábado a partir de las 9 de la mañana aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Recuerden que pueden escucharnos a través de la radio y pueden vernos también a través de nuestra fanpage buscándonos como Cámara de Comercio de Guayaquil. Durante este programa vamos a conversar con nuestro socio John Zapata de la empresa Zitsec y también con Mario Andrade. Con él vamos a dialogar sobre cómo mejorar las ventas en tiempos difíciles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram y TikTok como @lacámara.gy. Abrimos el espacio para una mención. Aprende a cerrar ventas en el seminario Negociación Efectiva con el experto internacional Carlos Rossi. Organiza, por supuesto, IDEPRO. Este evento se va a desarrollar el 3 de febrero desde las 9 de la mañana en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los cupos son limitados. Inscríbete al correo info@idepro.edu.es. Damos paso al segmento Héroes del Comercio. Hoy tenemos el gran gusto de contar con nuestro héroe del comercio, como nosotros le decimos en nuestro programa. Él es John Zapata, CEO y CISO, que en inglés significa Chief Information Security Officer de Zitsec. Tenemos el gran gusto de tener a este experto en ciberseguridad y protección de datos aquí en nuestro programa. John, bienvenido, buenos días. Gracias, María del Carmen. Buenos días. Bueno, gracias a ti y a todo el equipo por brindarme esta oportunidad y a la Cámara de Comercio, por supuesto. Mi nombre es John Zapata Muñoz, soy oriundo de Colombia, ¿verdad? Vivo en Ecuador hace 8 años. Todo el tema de ciberseguridad y este tema de Zitsec nació hace aproximadamente unos 27 años en Colombia. Nosotros hemos trabajado siempre con mis hermanos y con mi esposa en todo el tema de telecomunicaciones, de soporte TI, de sistemas, tanto en venta de equipos como en soporte a estos equipos. Y uno de nuestros core de negocios en Colombia cuando nacimos era el firewall, ¿sí? La parte de protección perimetral para las empresas. Pero debido a toda esta era digital en la que estamos hoy en día y a los cambios que se dieron con la pandemia en el 2020, la parte de proteger las empresas con un buen firewall a nivel perimetral cambió. Entonces hoy en día hay que proteger a las personas, a los ejecutivos, a los vendedores, a los remote workers o trabajadores remotos, que prácticamente se ha convertido en un 50 o un 60%. Entonces, si tú tienes un súper buen firewall, un súper buen equipo de protección en la empresa, pero ¿cómo proteges al que está trabajando desde su casa? O al que está en Europa, o al que está viajando por allá en un aeropuerto? ¿Cómo lo proteges a él? Entonces, ahí es donde la ciberseguridad y la protección de datos hoy en día juega un papel muy importante. Y si fue tan difícil, John, en estas últimas décadas llegar a la era digital y que ahora sea tan normal, pero no era normal estar en la era digital, ¿por qué viene acompañado de tener seguridad en esta era digital? ¿Qué nos van a robar? ¿Qué cosas hay que proteger y por qué hay que protegerlas? Ok, muy buena pregunta. Bien, yo siempre he dicho, y ha sido una ponencia mía en todas las empresas que visito y asesoro, y a nivel general en mis redes sociales, lo pueden mirar, siempre digo lo siguiente: el activo más valioso de cualquier empresa o cualquier profesión o cualquier negocio es el ser humano. Y después de eso, no es el dinero que tienes en la cuenta bancaria, son los datos y la información. Entonces, para contestar tu pregunta, lo que tenemos que proteger hoy en día son los datos y la información. Imagínate que un hacker, un cibercriminal o ciberdelincuente, o como les llaman hacker, tenga acceso a tu computadora y tú eres la presidente o vicepresidente ejecutiva de una compañía, una multinacional, y allí tienes acceso a cuentas bancarias, a inversiones, a stocks, usuarios con superclaves y superusuarios. El hacker no tiene que entrar al servidor, ni a la nube, ni a ninguna parte a robar nada. Él entra a tu computadora y con ese usuario accede a todo lo que él quiere y hasta vacía las cuentas. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Sí ves lo que hay que proteger? Hay que proteger la información y ya individualizar y personalizar esa protección. Ya no podemos hablar de un entorno general
o un perímetro general que vamos a proteger la empresa. Como les decía ahorita, vamos a poner un buen firewall. Tengo aquí 50 hombres fuertemente armados para custodiar esto, pero ¿y si el hacker entró a la computadora del jefe, del dueño, que está por allá en su casa? Ya tiene acceso a todo. ¿Con cuánta periodicidad, John, si cabe el término para realizar esta pregunta, se debe gestionar la seguridad de estos equipos? Es decir, si poniendo el mismo ejemplo, ¿no? Con esta presidenta de esta multinacional que estamos poniendo de ejemplo, pues ya tiene todas sus contraseñas, pero resulta que como experto en seguridad, usted le dice cada 3 meses debemos cambiar estas contraseñas, o cada 6 meses, o cada año. ¿Cuál es esa periodicidad idónea para seguir blindando estos equipos con esa seguridad? Listo. Hoy en día hay un componente interesante para la ciberseguridad y es un aliado también, podemos decirlo así. En primer lugar, que se llama la inteligencia artificial. Segundo, el machine learning o aprendizaje de máquina. Y el tercero, que es el behavioral analysis, por sus siglas en inglés, en español sería análisis de comportamiento. Estos 3 ítems o estos 3 componentes que han sido, digamos, muy amigos de la ciencia y de todos los seres humanos en años anteriores, hoy en día son muy importantes para la ciberseguridad y casi que para muchos negocios, me atrevo a decir. En la parte de la ciberseguridad podemos usar la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina para que nos ayude de manera automática. Fíjese bien, de manera automática. Entonces ahí entra a contestar la pregunta suya de con cuánta periodicidad. No, lo haces de manera automática, defines unas políticas y cuando la inteligencia artificial detecte que esa contraseña ya lleva mucho tiempo, ya está muy débil, ha sido fácil de vulnerar o ha presentado ataques o ha presentado persistencia, que un hacker está tratando de descifrarla, la inteligencia artificial la coge y la renueva y le dice al usuario, por favor, esta es tu nueva contraseña. Wow. Entonces, eso también se hace con unos software que hay hoy en día que se llaman Password Manager o administradores de contraseñas. Y la mayoría, y mi recomendación aquí para toda la audiencia y todos en general es utilicen administradores de contraseña y si son en la nube mejor. ¿Por qué? Porque así tú te tienes que acordar solo de una contraseña, así sea de 12, de 16 caracteres, pero solo de una sola. Y tienes Face ID, tienes autenticación con huella y autenticación multifactor, que es algo que se utiliza mucho hoy en temas de seguridad. Entonces, con eso tú te tienes que acordar de una sola cosa. Y el resto está en un servicio en la nube que se llama un baúl de contraseñas. Entonces, ahí en ese baúl de contraseñas, tú tienes tu acceso a la cuenta del Pichincha, el de la tarjeta de crédito, el de tal, el de esto, el de lo otro, etcétera, etcétera. Dentro de los servicios, John, que su empresa ofrece, ¿cuáles son? Primero, detállelos. Y segundo, ¿cuáles son los más, digamos, apetecidos por sus clientes? Ok, gracias. Bueno, SigSec, que es el nombre de nuestra empresa, vamos a deletrearla para entender todo el contexto, ¿verdad? SigSec es Zapata IT de Information and Technology y Sec de Security. Entonces, esas son las abreviaciones. Zapata, además de ser por mi apellido, es porque Zapata es un apellido en Latinoamérica muy revolucionario y que invita a la innovación, como al sentirse descontento, inconforme por todo el legado que nos dejó Emiliano Zapata con el tema de la Revolución Mexicana. ¿Listo? De hecho, en Haití, no soy el único que ha adoptado esto, en Haití todos los temas de telefonía IP hoy en día nacieron por un señor que inventó la telefonía IP y que inventó la telefonía sobre servidores y computadoras, porque antes se manejaban los teléfonos, los computadores normales. Este señor se llama Mark Spencer y él inventó o creó el Asterisk, que es la telefonía basada por servidores, que gracias a eso hoy es que podemos tener cosas como el WhatsApp, llamadas, videollamadas, gracias a esa invención de poner toda esa comunicación que se hacía de forma análoga sobre el mundo IP. Y resulta que los drivers o los controladores que manejan esa telefonía IP inventada por Mark Spencer se llaman zapata.conf, Zapata tal, Zapata ini, Zapata, etc. Entonces, él adoptó eso basándose en la parte
libertad, independencia, expansión, toda esa parte del freedom, ¿no? Que el legado, aluciendo al legado que nos dejó, vuelvo a decirlo nuevamente, Emiliano Zapata con el tema de la Revolución Mexicana. ¿Y esto se deriva en qué servicios que posee su compañía? Bueno, para allá iba, perdón. Quise el como tiempo ya nos explicarles. apremia y Sí, súper sí, linda esa quise explicación. explicarles ese poquito porque sé que mucha gente a veces no sabe y hoy lo usamos a día, pero saber de dónde vienen las cosas. Bien, entonces en ZigZag, ¿verdad? Tenemos como dos core de negocios importantes. El primero es toda la parte de infraestructura que tenga que ver con tecnologías de la información. Servidores, switches, routers, instalaciones de fibra óptica, cableado estructurado, instalaciones inalámbricas, antenas satelitales, todo lo que es infraestructura. Y por el otro lado, nos dedicamos también a la parte informática, a la parte de IT, pero muy enfocada al soporte y a la ciberseguridad y protección de datos. Entonces ahí brindamos soporte a empresas a mantener sus computadoras, sus servidores y todos sus equipos tecnológicos saludables. Así como cuando el ser humano hablamos saludable, es que estés bien, que te levantes todos los días, que no te duela nada, que no sufras de nada. Claro, entonces, que te alimentas, ejercicios. Exacto. En el mundo de la tecnología y de las computadoras, nosotros ofrecemos ese servicio, que se mantengan saludables. ¿Qué hacemos para mantenerlas saludables? Mantener los software actualizados, todo parchado, con parches, mantener todo licenciado, mantener todo debidamente con seguridad, utilizar antivirus avanzados que hoy en día se llaman EDR, que son Endpoint Detection and Response, con inteligencia artificial y aprendizaje de máquina y con unas políticas de ciberseguridad que definimos nosotros en nuestro SOC, que es parte del servicio que prestamos. SOC es de SOC, Security Operations Center. Y es definitivamente como yo lo manifiesta, como un ser humano, ¿no? Levantarse bien, tener energías, estar blindados, estar vacunados, usando bien el término de la vacuna, para que los virus no entren en estos aparatos electrónicos. Y qué mejor que tener una compañía especializada dedicada a esto, con una especialista que se ha preparado a la perfección durante muchos años y pues que cuenta con muchísima experiencia. Vamos a invitarlo en una siguiente ocasión a John, no sin antes preguntarle una recomendación, John, para nuestros emprendedores que arrancan con su negocio y pues en el camino se encuentran con diversos tropiezos y muchas veces abandonan estos emprendimientos. ¿Cómo le funciona a usted? Listo. Yo siempre quiero compartir con todos y decirles esto. Miren, la media naranja de la ciberseguridad, de una solución de ciberseguridad, por muy buena que sea del mejor fabricante del mundo, es el backup con disaster recovery. O sea, las copias de seguridad con la opción de recuperación en caso de desastre. Y la educación y la culturización o concientización del ser humano, de los empleados y de los colaboradores. ¿Por qué? Porque el principal eslabón de los principales ataques hoy en día que cosechan y que hacen los hackers y los cibercriminales es el phishing y el robo de credenciales. Y esto lo logran porque no hay una educación y una concientización, no hay cultura sobre qué correo no debes abrir, cómo detectar que un correo es malicioso y que puede haber ahí un malware o alguna actividad maliciosa. Ese tipo de cositas es importante contratar con un servicio como el que ofrecemos en ZigZag de capacitación y concientización sobre ciberseguridad. Y para eso lo vamos a invitar en una siguiente ocasión, ya lo comprometemos de una vez para poder mantener alerta a nuestros oyentes. John, déjenos sus contactos, redes sociales, teléfono, página web, por donde usted se contacte con sus clientes. Ok, gracias. En las redes sociales, en Instagram, Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como ZigZag Oficial o ZigZag Ecuador. Recuerden, ZigZag es con Z, Z-I-T-S-S, ZigZag. Muchísimas gracias, y John. ahí están los teléfonos y todos los demás datos. O sea, lo más fácil hoy en día es en redes sociales, digita ZigZag Oficial y de ahí está todo el resto de contactos. Ya saben entonces, nuestros amigos emprendedores y empresarios, si quieren tener una seguridad completa, no de su vida, sino de sus equipos electrónicos, esta es la solución. Esta es una gran opción. La queremos agradecer a John por todas estas recomendaciones que nos ha venido a dar y por la historia también que nos ha contado. Lo esperamos en una siguiente ocasión. Muchas gracias, María del Carmen, a todo el equipo, muy amable. Dios les bendiga y bueno, hasta una próxima ocasión. ¿Okay? Fue nuestro socio John Zapata, CEO de ZigZag. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.